Bien, damas y caballeros, continuamos con el sermón número 2 del el cual he titulado ¿Quién es el que me ama a mí? Escrito está en Juan 14, 21. Bien, entonces, ¿cómo sabemos si conocemos, cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Vayámonos a Juan, primera de Juan, repito, primera de Juan 2, 3 al 6. Síganme con alto cuidado, porque es que hay muchas personas que insisten en que es a la forma en como les enseñó la religión de turno. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios, que porque mi mamá, mi papá me enseñaron que era así. Hay muchas personas que creen que aman a Dios y son millonarios o son personas de farándula y hacen y deshacen y creen que porque donan un hospital o creen que porque dan los alimentos para un asilo de ancianos o creen que porque hacen obras buenas estas personas aman a Dios. Entonces estas personas creen que están haciendo y deshaciendo allá afuera en una forma pecaminosa y porque creen que dan ofrenda o diezmos a una iglesia o porque creen que participan en una iglesia con beneficios económicos, eso les hace pensar a estas personas que aman ellos a Dios, y eso no es amar a Dios. A Dios no le interesan sus diezmos, a Dios no le interesan sus ofrendas, a Dios no le interesan ni sacrificios ni ofrendas, como le dijo el profeta Samuel a Saúl, el primer rey de los judíos. El primer rey de los judíos, que era Saúl, llegó y le desobedeció a Dios, y llegó y le dijo a Samuel, lo que es el equivalente a un pastor hoy en día presente. Llegó y le dijo: Samuel, entonces vayamos y ofrezcámosle un sacrificio a Dios para que Él me perdone. Y la respuesta del profeta Samuel fue una hermosura. Definitivamente es una respuesta divina. ¿Qué crees tú, Saúl? Que a Dios le complacen los sacrificios de sangre. Y hoy Dios nos dice a nosotros: ¿qué creen ustedes? Que a mí me complacen los diezmos, las ofrendas, las primicias que ustedes dan en la iglesia. No, a mí me complace es que ustedes hagan la voluntad del Padre, del Hijo, a través del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la Santa Palabra de Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros, en este caso esta iglesia, recibir ofrendas, diezmos y primicias si no estamos obedeciendo a Dios? Damas y caballeros que me siguen a través de las redes sociales, permítame ser muy claro. Puede usted diezmar, puede usted ofrendar, puede usted dar las primicias en la cantidad en que usted quiera, pero usted a Dios no le va a torcer la mano con eso. Usted no tiene forma de negociar con el Santo de Israel. Ni usted ni yo tenemos forma de negociar con el Santo de Israel. Quiere que le digan a ustedes, que yo le diga a ustedes, de parte de la Santa Palabra de Dios, que entusiasma, que derrite, que convence, con que conquistamos al Creador del universo. Solamente con tres cosas. Primeramente, venir a los pies de Cristo. Segundo, obedecer, escuchar su santa palabra, obedecerla y cumplirla, no más. Usted a Dios no lo convence haciendo un hospital, ni haciendo un lugar para que ancianos o niños duerman, coman gratis. No, no quiere decir que Dios no valore eso. No quiere decir que es que usted ya no va a ofrendar y no va a diezmar. Un momentico, présteme mucha atención, escuche.
lo más importante para un ser humano, primero, es humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y hacer la declaración de fe. Y después colocarnos a disposición de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea quien decida qué destino tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y entonces es allí donde usted debe de traer los diezmos y las primicias para que la obra de Dios crezca, no en bienes materiales. Mucho cuidado con esto. En esta iglesia, en el momento en que se diezme y se ofrende, no es para bienes materiales, es para que la obra crezca, para que nosotros a través de la santa palabra de Dios podamos llevar almas, tengamos con qué sostenernos y poder llevar almas a los pies de Cristo, para que haya fiesta en los cielos cada que un alma es llevada a los pies de Cristo. Bien, damas y caballeros, continuemos. Primera de Juan 2, 3 al 6, ya vimos lo que dice el versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos los mandamientos. Versículo 4, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos. Damas y caballeros, les voy a volver a repetir esto para que no me malinterpreten. ¿Saben qué dice nuestro Señor Jesucristo de parte de nuestro Santo Padre Celestial Jehová para aquellas personas que presumen que son ellos los que tienen la razón? ¿Sabe cómo los llama nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Padre Celestial Jehová, a través del Espíritu Santo. Repito, para aquellas personas que dicen, un momentico pastor, déjeme que yo sé cómo manejo las cosas con Dios. Un momentico pastor, a mí no me hable de Dios, que yo ya conozco a Dios. No, un momentico pastor, usted a mí no me diga cuánto debo de orar. Déjeme que yo sé cómo me entiendo con Dios. Mire lo que dicen, escuchen. Primera de Juan 2, 3 al 6, en el versículo 4 nos dice, el que me ama, el que afirma que lo conozco, pero no obedece los mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ahí tienen, damas y caballeros, por eso hice énfasis. Primera de Juan 2, 4, el que afirma que lo conozco, pero no obedece mis mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Versículo 5, aquí esto nos alivia. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de quienes obedecemos su santa palabra. De este modo sabemos, cuando obedecemos su santa palabra, que estamos unidos a Él. Versículo 6, el que afirma que permanece, debemos de vivir conforme a la santa palabra de Dios, y es entonces cuando nosotros, después de que muramos, iremos a gozar de la vida eterna. Bien, damas y caballeros, permítame recomendarle mucho. A mí me preocupa mucho un pecado que se ha legalizado, ¿ya? Y este pecado que se ha legalizado, entre otros, por razones de obediencia de los mandatos de los gobiernos, no puedo mencionar ampliamente, pero lo que sí puedo mencionar ampliamente, sin duda alguna, es este pecado de aquellas personas que no se han casado. Esta iglesia lucha mucho por las personas, lucha mucho por tratar de llevar un mensaje claro a las personas. He tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas cuando yo les pregunto, a lo largo de estos 20 años que llevo como estudiante de la Biblia, y pregunto cuando doy conferencias, cuando participo en unas iglesias que me invitan, cuando muchos cristianos solicitan consejería, les pregunto, perdón, ¿tú eres casado? Yo, uy, sí, pastor, claro. ¿En qué iglesia? No, pastor, yo fui casado en la notaría.
y le dije, perdón, una preguntita, tú que eres cristiano, tú que enseñas la palabra, tú que predicas, ¿tú todavía crees que una notaría te puede casar? Ay, pastor, pues eso es lo que dice, eso es lo que me dijo el pastor, que fuera a la notaría, que allá me casaban y después viniera donde él. Bueno, vamos a ser un poco más suaves, pero tú ya fuiste y le dijiste al pastor que te casara, después según tú de haberte casado en la notaría. No, pastor, yo creo que es que a mí me parece que ya con la notaría yo tengo. Permítame recordarle lo siguiente. Una notaría en ninguna parte del mundo está autorizada por Dios para dar una bendición celestial. Ningún gobierno, es más, ni nosotros los pastores, casamos una persona es porque nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, me permite a mí que haga una ceremonia y de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quedan unidos. No es que yo los case. Tengo la facultad, el poder, el derecho y la autoridad que me concede el ministerio como pastor espiritualmente de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo gobierno, en los estatutos ministeriales que me ampara la Constitución colombiana religiosa, me autoriza que puedo hacer. Pero en ningún momento yo puedo casar a una persona, no sin antes esta persona haberse casado por la notaría. No, en la notaría usted no lo casa. En la notaría el señor notario es testigo y se firma un documento donde se hace un acuerdo prematrimonial. Esto tiene que ver con efectos meramente de leyes humanas. Alguien podría decir, pastor, usted entonces está diciendo que está contra de los notarios o de las leyes del mundo. No, déjeme le aclaro una cosa. Vayámonos a Romanos 13. Vuelvo con la Constitución celestial para nosotros. Romanos 13, 1 al 7. Mire, escuche para poder continuar con este tema. ¿De qué se trata? No el matrimonio de la notaría, sino el acuerdo prematrimonial. Veamos a ver qué nos dice nuestro Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia, con respecto a la obediencia y al respeto a las autoridades humanas. Romanos 13, 1 al 7, versículo 1. Todos deben, es la iglesia y todo mundo, someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Por quién? Por Dios. Versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad, se refiere a los gobiernos humanos, se rebela contra Dios, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán su castigo. Versículo 10. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la aprobación de las autoridades. Versículo 4. Pues esta está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces es donde tú debes de tener miedo. En vano no lleva la espada puesta al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Y aquí es donde viene el punto
específico, versículo 5. Así que es necesario someternos a las autoridades, no solo para evitar castigo, sino por razones de conciencia. Bien, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Versículo 7. Pague a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que le deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que le deban honor, ríndanle honor. Damas y caballeros, allí no me dice a mí que yo soy casado por un notario, que debo de ir, antes de ir a mi iglesia, a que me case mi pastor, antes de un miembro, antes de la membresía, venir a que yo los case como pastor. La membresía individualmente debe ir a la notaría a que los case, no a un acuerdo prematrimonial. Ay, pero pastor, es que ya me dijeron que quedábamos casados, que digan lo que digan. Yo digo lo que dice la Biblia y lo que entiendo por la Biblia y lo que me da saber el Espíritu Santo. El notario no casa, el gobernador fulano de tal no casa, el primer ministro de tal país no casa. Es el notario, en este caso en Colombia, y sin duda alguna en muchos países del mundo, los que sirven de parte de Dios para que un hombre y una mujer hagan un acuerdo matrimonial. Y ya ese hombre y esa mujer, con ese acuerdo prematrimonial del cual da el notario, usted viene aquí a esta iglesia, vayamos a los pies de Cristo, me lo presenta, y ahí sí yo me dispongo, después de usted haber obedecido las leyes humanas por motivo de conciencia, como lo manda Dios, ahí es donde yo hago presencia de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que usted, de parte de ellos, reciban la bendición y quede autorizada su unión como hijos de Dios, y quede autorizada y legalizada su unión en el tercer cielo, en la santa morada de Dios. Entonces esta iglesia lucha muy específicamente por todo el mundo, pero principalmente por llevar almas a los pies de Cristo y por tratar de que las personas tomen conciencia de que si están viviendo en unión libre, deben de casarse a la mayor brevedad posible, por no decirles ya, porque es que, damas y caballeros, este tiempo ya está finalizando. ¿Qué más les puedo decir con respecto a esto de los que no aman a Dios y creen que los que están amando? Alguien me preguntaba a mí en algún momento, bueno, pastor, y según usted, ¿cuáles son los pecados que nos llevan al infierno? Entonces yo siempre he respondido, un momento, por favor, no soy yo, soy la Biblia. Acompáñenme, por favor, para que ustedes sepan, entre otros, cuáles son los pecados que nos impiden llegar al cielo en el momento de morirnos. Permítame informarles, orientarles, comunicarles a ustedes cuáles son los pecados por los cuales, cuando una persona se muere sin haberlos confesado, sin haberse arrepentido y haberlos confesado, eso impide a que la persona vaya al cielo. Esa persona muere. La palabra muerte en la Biblia no es como la saben la mayoría de las personas. Para muchas personas que mueren en pecado, dicen, no, pues yo muero y ya, y eso es el infierno, eso es aquí. Eso no es así. La palabra de los que no heredarán el reino de los cielos, sino la muerte quiere decir que nunca verán a Dios. Y si no ven a Dios, ven a otro Dios, y es un Dios que está abajo, esperando. Me permito recordarles que Satanás no vive en el infierno, pero el reinado de él está allá abajo en el infierno.
Después hablaremos el por qué Satanás en este momento no vive en el infierno, ni está en el infierno. Pero ese no es punto de en este momento. Entonces el reinado de Satanás, que desde ya está en el infierno, desde hace muchísimos años, siglos está en el infierno, allá es donde usted, si usted no se arrepiente y no confiesa y no abandona su mala conducta, usted va allá. Y si está viviendo en fornicación, en adulterio, etcétera, etcétera, usted no irá al reino de los cielos, nunca tendrá vida eterna para gozo y dicha suyo. Siempre va a tener una vida eterna, pero de dolor, de sufrimiento. Permítame recordarles no lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia para terminar con respecto a esto de los pecados, no sin antes leerles a Santiago 4:4. Nosotros debemos de someternos a Dios, porque vuelvo y repito, muchas personas están allá como mujeriegos, parranderos, jugadores, violadores, asesinos, inmoralidad sexual y una cantidad de cosas, y hacen una obra de caridad o hacen algo bueno dentro de una iglesia y creen que ya son salvos, y eso no es así. Santiago 4:4 nos dice: sometámonos a Dios. Oh gente adúltera, versículo 4, ¿no saben que la amistad con el mundo, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y esto aplica para los siguientes actos malignos del ser humano. Descrito está en la Biblia, nos lo hace saber el libro de Gálatas 5, 19 al 21, versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas a esta, damas y caballeros. Y nos termina diciendo el versículo 21 de Gálatas 5: les advierto, esta parte es tremenda, les advierto ahora, no lo digo yo, lo dice la santa palabra de Dios, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Damas y caballeros, lo contrario al reino de Dios, que es el reino de los infiernos. Y ya definitivamente, para terminar, vayámonos a Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, repito, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, los que no creen la palabra de Dios, los que dicen: es que este pastor es anticuado, es que este pastor habla muy duro, es que este pastor es regañón. Para todos aquellos que viven presumiendo, acusando a los pastores que son esto y que son aquello, ojo a esto, lo que les dice la santa palabra a ellos. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Damas y caballeros, definitivamente concluimos, no sin antes aceptar este mensaje que nos da la santa palabra de Dios en Primera de Pedro 4, versículo 3, 4 y 5. Ya basta
pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras y a las orgías, y a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes, se refiere a nosotros la iglesia, ya no corramos con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso es que las personas viven diciendo que nosotros los cristianos somos religiosos, porque nosotros queremos y le estamos cumpliendo a Dios. Damas y caballeros, me permito recordarles, como al principio lo hice, ¿de verdad usted ama a Dios? ¿Cuándo va a dar un paso al frente para decidirse ir a su iglesia o llamarnos a nosotros como pastores para que los vayamos a casar, no importa dónde quiera que estén? Ese cuento de que yo tengo que tener primero la argolla y tengo que tener una cantidad de plata para fiestas y todo, eso no es bíblico. Usted lo único que necesita es ubicar el pastor de su iglesia. Aquí estamos a su disposición para casarlos, para que su unión no sea una inmoralidad sexual, para que su unión sea legalizada ante la presencia de Dios y pueda usted ser bendecido por la misericordia infinita de Dios. Damas y caballeros, que tengan un buen día, que el Señor los bendiga. Muchas gracias.